Hola, queridos amigos. Es un placer saludarles de nuevo. Y hoy tenemos con nosotros al estimado Igor Mikhailovich Danilov. Hola. Igor Mikhailovich, me gustaría empezar dando un enorme agradecimiento por la transmisión anterior, porque todos los que estamos aquí presentes y la gente de todo el mundo seguimos profundamente impresionados por esa transmisión y, por supuesto, muchas gracias por el máximo grado de sinceridad, franqueza y autenticidad. Esto es muy valioso para todos nosotros. Y ya sabe, es una gran alegría saber que hay cosas en este mundo que le hacen feliz a usted. Es una gran felicidad saber que le alegra contemplar las flores que se abren en el alma de cada persona, cómo arden con esta verdad, la forma en que difunden esta verdad y la llevan más allá. Muchas gracias a las personas que llevan con valentía este mensaje de bondad, el mensaje de paz, el mensaje de amor. Porque gracias a ellas se nos da el tiempo y la oportunidad de salvar este mundo. Y lo más importante, por supuesto, desearía que tuviéramos más tiempo y más oportunidades para construir un mundo que sea digno, que agrade a Dios, que agrade al mundo espiritual, el mundo que los profetas soñaron. Y es interesante que nuestros profetas y todos los mensajeros de Dios entendían muy bien lo que tendrían que enfrentar. Eso es tanto con la oposición de aquellas personas a las que la verdad las deslumbra dolorosamente y, por supuesto, con las trampas de su propia conciencia, mente. Y así ya sabe, en todo el momento nos aconsejaron no tener miedo. El profeta Mahoma, en particular, solía decir que el miedo a los hombres no le impida decir la verdad si la conoces. Y este es un punto muy importante. Si conoces la verdad, tienes una enorme responsabilidad. ¿Cómo disponer de este conocimiento? Pero al fin y al cabo, Jesucristo también habló de no tengan miedo de ellos, hablando de aquellas personas que de hecho se oponen a la verdad. Él dijo, lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz. Y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y esta es la comprensión de qué grado de libertad y falta de timidez se necesita para que nosotros, todos los seres humanos, digamos esta verdad en voz alta. Y aquí hay un punto interesante en general. La conciencia tiene tantas coartadas para justificar por qué no puede proclamar o transmitir esta verdad. Dice que, no sé, me considerarán un moralista o que esto incomodará de alguna manera mi cómoda vida actual, etcétera. Pero me parece que la cuestión es mucho más profunda y que la gente no entiende cómo esta acción, esta entrega y difusión de la verdad, cómo se relaciona con su desarrollo espiritual. Este es un punto muy importante. Verás, normalmente la gente cree que la salvación espiritual tiene que ocurrir en algún lugar a solas, en algún silencio. Y una persona que está en el camino espiritual debe ser invisible, debe ser un proceso silencioso. Esto es lo que te dice la conciencia. ¿Qué es realmente la salvación espiritual? ¿Cómo cambia esto a una persona y cuál es su significado? Y Tatiana acaba de decir que si conoces la verdad y te quedas callado, entonces la verdad no se expande. Y si no se expande, entonces no vive. Entonces, ¿qué estás haciendo, amigo mío? Estás matando la verdad. La estás deteniendo a nivel de tu conciencia. Esto solo puede ocurrir cuando la conciencia te domina. Entonces, tú no eres el rey, sino que la conciencia es el rey, mientras que tú eres el esclavo como personalidad. Es decir, realmente todo es muy sencillo. Si una persona comienza en un camino espiritual, si comprende, digamos así, los aspectos espirituales que, bueno, en la primera etapa una persona aprende más con su mente, por así decirlo, que con su experiencia personal.
Entonces, en este caso, la conciencia le dice que debes sentarte, eres débil, no sabes nada, no eres capaz. Y la persona, al no tener su propia experiencia, por supuesto, guarda silencio. Pero cuando una persona tiene su propia experiencia, cuando tiene conexión con el mundo espiritual, cuando entiende lo que es el desarrollo espiritual y al mismo tiempo la conciencia le dice que se calle, entonces traiciona a Dios, es decir, abandona a sabiendas su camino espiritual. ¿Por qué? Porque una persona no puede guardar silencio. Todo el sentido está en hacer que la verdad se multiplique. Puedo decirlo más fácilmente. Será más comprensible. Imagina que sales al hielo en grupo y todos caen juntos. Entonces, si saliste y huiste, ¿eres una buena o mala persona cuando tus amigos se están ahogando? He aquí un ejemplo sencillo. Sí, es un poco duro, pero incluso diría que, en lo que respecta al desarrollo espiritual, es muy suave. Tus amigos se ahogan y tú huyes. ¿Quién eres después de eso? ¿No te acercarías a ellos y los salvarías? ¿Por qué? Pongamos un ejemplo sencillo. Corres a casa. ¿Y qué te dirán en casa, amigo mío? ¿Qué te dirán tus vecinos? ¿Qué te dirán los familiares y amigos de esos amigos tuyos que se ahogaron cuando tú saliste y huiste? ¿Fuiste a buscar ayuda? Bueno, para conseguir buzos y buscar a tus amigos, ¿no? Esa es la cuestión. Lo mismo es en el aspecto espiritual. Es decir, si has encontrado, como se dice, tierra bajo tus pies y te has establecido firmemente, entonces naturalmente estás obligado a ayudar también a los demás. Es una necesidad interior y en principio todas las personas tienen una. Cada persona lo siente. Basta con que una persona entre en contacto con el mundo espiritual y es imposible no compartir esta alegría. Pero la conciencia no es débil. Empieza a retener a la persona. ¿Por qué la conciencia retiene a la gente? ¿Por qué no les deja abrir la boca? ¿Por qué no les da derecho a expresar la verdad? ¿Dónde está el punto? Y también, sus argumentos son los mismos desde hace miles de años. ¿Qué van a pensar de ti? ¿Qué van a decir de ti? Te van a etiquetar como creyente, ¿no es así? La forma en que tratamos a los creyentes. Ah, es un creyente, ya sabes, es como una persona rara. ¿Qué puedes tomar de él? Ajá. Si es un alcohólico, un drogadicto, sí, ya está. Es una persona normal, es normal. Es como todos, mientras que un creyente no es normal. El sistema descarta a los creyentes. Por supuesto que no. Pone a muchas personas en una posición tan incómoda que incluso tienen miedo de abrir la boca sobre Dios. Quiero decir, si una persona dice, creo en Dios, es como decir, he perdido la cabeza, ya sabes. ¿Cuál es nuestra actitud al respecto? En su mayor parte, ¿qué hay de malo en eso? Por eso hace callar a la gente. E incluso cuando se adentran en el camino espiritual, cuando consiguen alguna habilidad espiritual personal, la gente no lo comparte, guarda silencio. Guardan silencio por el verdadero conocimiento, si lo han escuchado. Guardan silencio sobre sus propios logros. Bueno, aquí también hay un punto. Si un hombre guarda silencio sobre sus propios logros, si no los comparte, entonces estos logros desaparecen muy rápidamente. Y entonces la conciencia dice que es como, bueno, eso fue un parpadeo momentáneo, una ilusión. Si fueras espiritual, seguirías sintiendo todo. Crecerías espiritualmente. Y si crecieras espiritualmente, eso significa que lo tendrías todo. Sí, tu vida sería buena, suave y hermosa, tendrías prosperidad, no te enfermarías, etc. Dios te vería, te llevaría en sus brazos, ¿sí? Podrías correr descalzo sobre las espinas. Lo siento, no te harías daño. Dios haría todo por ti y te protegería. ¿No es así como lo cuenta la mente? Sí, si un hombre es de Dios, entonces está protegido. Bueno, eso es... Sabe, lo paradójico es que ha dicho bien que cuando un hombre comparte, se multiplica. Por supuesto. Pero cuando encierra esto en sí mismo, entonces Mata y sin embargo, Mata a lo que es vivo. E imagina cuántas personas podría salvar una sola persona. Literalmente salvar. Salvar de la muerte. Pero al cerrar su propia boca con miedo a lo que las mentes de otras personas pensarían de él, una persona está literalmente matando a una masa de gente, deteniendo la verdad en este mundo. Esto no es bueno.
Sabe, eso explica muchas cosas, porque los santos padres decían que si se lanza la piedra al cielo, no llegará al cielo. Sí. Y así es la oración de un adorador de hombres que no llega al cielo así. ¿Y cómo puede llegar al cielo? Tenemos muchos mitos creados por la gente. Las personas que no han tenido ninguna relación con la experiencia espiritual, que están demasiado lejos del mundo espiritual, ya sabes, como el fuego del agua. Parece estar cerca, pero si tomamos el agua, ¿de qué está hecha? De materiales combustibles, oxígeno e hidrógeno. Se supone que arde, pero el fuego se extingue. ¿Lo entiendes? Así que también hay algunas personas que llevan ropa y dicen las palabras correctas, pero apagan el fuego. Fuego de amor, fuego de salvación, fuego de vida en las masas. Y parece que no debería haber, pero ocurre. Permítanme decirles, no tengo nada en contra de las religiones, pero les diré, amigos, esto. Ha habido religiones durante miles de años, y si una sola religión realmente se preocupara por su salvación espiritual como debería, créanme, sería dominante. Viviríamos en un mundo completamente diferente ahora. Habríamos estado viviendo hace mucho tiempo en una sociedad creativa, durante miles, cientos de años. Imagina el tiempo que ha tenido la gente. ¿No es así? ¿Y dónde estamos ahora? ¿En qué mundo? El hombre es un lobo para el hombre. Matamos niños y mujeres, y también hombres. ¿También se permite matar a los hombres? Los hombres son corderos que puedes sacrificar y matar cuando quieras. Se trata de una vida humana. ¿Lo entienden? Y ahora vivimos en este mundo. Mira cuántas veces he visto, cuando vi enfrentamientos, ya sabes, incluso entre diferentes diócesis de la misma religión. ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se tiran barro unos a otros? Por la propiedad. Se quitan las parroquias entre sí. ¿Alguno de ellos ha luchado alguna vez por la salvación espiritual de ustedes? Nunca. Nunca nadie se ha preocupado por su propio rebaño, por su bienestar, por su salvación espiritual. Sí, como debe ser. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué se dedicaron a la religión en general? Para servir a Dios. ¿Y qué es el servicio a Dios? ¿Quitarle a alguien su propiedad para que nosotros la tengamos? ¿Y eso complace a Dios? ¿No es así? Bueno, esta es la verdad de la vida. Algunas personas oprimen a algunas personas y luego presionan a otras personas. ¿Por qué los oprimen? Se pelean por la riqueza, por las propiedades, por el poder. Bueno, así es el mundo, ya sabes. No estoy acusando a nadie, créeme. Yo solo es una observación desde el lado como la conciencia humana con toda la suciedad humana. Esta suciedad satánica, ¿cómo se interpone en el camino del desarrollo espiritual de las personas? Que incluso los que han asumido esta carga, hace tiempo han olvidado lo que han asumido. Y sigue, ya saben, como cualquier organización, como, no sé, como la que vende pasteles o comida rápida. En todo el mundo, no es diferente en nada. ¿Qué es lo importante? Lo que importa es la propiedad, el dinero, los ingresos, el poder, el partido político o lo que sea. No sé, todas las locuras de Satanás. Aún así, nuestra responsabilidad, la de todos nosotros, la de la gente, es enorme, porque ocurre con nuestro consentimiento tácito. Por supuesto, tácito. O a veces repetimos lo que ellos dicen. Porque lo apoyamos. Sí, ¿por qué? Pero aquí, además, no puedes abrir la boca contra ellos, porque ofendes a los creyentes, blasfemas. Chicos, es verdad, no quiero ofender a nadie, no insulto a nadie, no nombro a ninguna organización religiosa ni nada parecido, pero ustedes mismos saben de esta situación. Bueno, es verdad, ¿no? Y ellos mismos lo saben. ¿Qué conflictos internos tienen? ¿Qué escándalos por la jerarquía? ¿Qué presión hay entre ellos? Bueno, de nuevo, hablo con el clero, hablo mucho. Diferentes diócesis, diferentes religiones, en todas partes el mismo problema, la lucha por la dominación, la lucha por el poder. Bueno, nadie está luchando por sus almas, ya sabes. Bueno, es verdad. Sí, es decir, si hubiera una sola religión verdadera que se construyera puramente sobre las palabras de los profetas, sí, quiero decir, sobre las enseñanzas del propio Jesús.
Entonces la paz habría estado en todo el mundo hace mucho tiempo. Habría sido una civilización en todo el mundo. Habríamos sido completamente diferentes, tecnológicamente diferentes, moralmente diferentes, por supuesto. En todos los aspectos habríamos sido diferentes. ¿Y qué tenemos ahora? Es que la gente no ha cambiado, como hace 4000 años, como hace 2000 años, como hace 1000 años y medio, así mismo ahora. Los mismos problemas, la misma gente. ¿Peor? Sí, hemos empeorado. ¿Mejor? No, no hemos mejorado. Y ese es el principal problema. ¿Ves a lo que me refiero? ¿Y por qué ocurre esto, de nuevo? Porque la conciencia nos cierra la boca. Sentimos algo se movió, ¿sabes? Algo como, bueno, no puedo decir la palabra ángel, porque lo que es una mariposa. Una pequeña mariposa agitando sus alas por dentro. Sentimos alegría, un poco de amor, todo esto. Y entonces la conciencia dice, quédate callado, no te muevas, no eres nadie ni nada. ¿Para qué abrir la boca? Y si le dices a alguien, ¿qué va a pensar de ti? Perderás tu autoridad. ¿Qué autoridad, amigos? Un ejemplo sencillo. ¿Ante quién nos avergonzamos y a quién tememos? ¿Delante de quién tenemos miedo de abrir la boca? Una simple pregunta. Delante de la gente, ¿sí? ¿Por qué una persona acude a una organización religiosa en primer lugar? ¿Para qué? ¿Servir a la gente? Servir a la gente, inclinarse ante ella, obedecerla, como dijo Tatiana. Sí, repitiendo las palabras de Jesús. O van por la salvación espiritual. ¿Qué nos lleva allí? ¿Servir a Dios? Así que servir a Dios es murmurar ante Satanás, que algún demonio nos retenga la lengua y no hablemos. No le hablemos a nadie del amor a Dios y de cómo sentimos a Dios. Tenemos miedo que nos hagan un diagnóstico. Un diagnóstico. Pero de hecho, servir a las personas para ganar consideración es un crimen contra el primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios, porque resulta que cuando complaces a otro, Él es Dios para ti. Y yo diría también que ames a tu Dios más que a ti mismo. Esa es la esencia y ese es el significado. Si realmente amas a Dios más que a ti mismo, si este es el sentido de tu existencia, no tendrás miedo. Entonces, ningún demonio podrá retener tu lengua. Entonces, simplemente te parecerá ridículo incluso mirar al diablo a los ojos. ¿Por qué? Porque no es nada ni nadie. Está muerto a sabiendas. Pero Dios es omnipresente. Está vivo, salva, da vida. Y esto no es un cuento de hadas. La conciencia es un cuento de hadas, porque está condenada. Y la conciencia de cualquiera hace lo que sea necesario para sacar a esa persona del camino espiritual. Que la persona sea un drogadicto, un asesino, un maníaco, un alcohólico, un vagabundo, lo que sea. Pero lo principal es que no se convierte en un ángel, que no se convierte en un santo. Ese es el sentido y la función principal de cualquiera de nuestras conciencias. Seamos realistas. Desde la posición de la conciencia, ¿crees en Dios? Tienes muchas dudas sobre ti mismo, sobre la estructura de este mundo, sobre todo. La conciencia duda de todo. Y ahora mira desde el lado interno, desde el punto de vista de la personalidad. ¿Dudas de que Dios exista? ¿Cuál es entonces el sentido de nuestra existencia? ¿Es por casualidad? ¿Nos formamos? ¿Por casualidad? ¿Evolucionamos? ¿Hacia qué? En todo ser humano hay dos partes incongruentes. Son directamente opuestas. Lo muerto, inevitablemente muerto, y lo potencialmente vivo. Y esto, potencialmente vivo, tiene la oportunidad de formar parte del mundo espiritual. ¿Es eso malo? Porque la conciencia es mala. Y si vive en lugar de nosotros y nos percibimos como conciencia, lo siento, estamos muertos. No vivimos. Y hacemos todo lo posible para que otros mueran también. Nos reímos de la gente de fe. Nos reímos y dudamos. Si hubo Jesucristo, lo hubo. Y todo el mundo sabe que existió. Dudamos o negamos al profeta.
Decimos, es musulmán. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Dios de quién? Cada uno de nosotros llama a Dios de forma diferente. Algunos le llaman Yahvé, otros le llaman Alá. Esos nombres no cambian su esencia. Como ves, son juegos de nuestra mente. Nada más. Llamamos a todo, incluso al pan, con nombres diferentes. ¿Cambia su sabor? Una simple pregunta. El problema es que en cada uno de nosotros hay una bestia mentirosa y malvada, que busca matar al ángel que hay en nosotros. El asesino del ángel vive en cada uno de nosotros, y solo depende de nosotros, de nuestra elección, si permitimos que esta bestia nos haga esto, o si logramos la vida, e iremos hombro a hombro con los más dignos. Una de dos, o nos pasaremos el resto de nuestra vida admirando, digamos, el culo de los demonios, o podremos mirar a los ojos de los dignos. ¿Qué elegimos? ¿Mirar a los ojos de Jesucristo? ¿Mirar a los ojos del propio profeta? ¿O admirar la cola de Satanás? No tiene cola, y esa es la cuestión. Y ya ven, estas alegorías están tan arraigadas en nuestras cabezas que Satanás es algo separado de nosotros. No, amigos, está en nosotros, en cada uno. Nuestra conciencia, nuestras emociones no controladas, lo que somos, aquí está, nuestro carácter, esto es lo que somos. No, no lo somos. Cada uno de nosotros, todos, subrayo, en los que hay un alma, somos ángeles. Es verdad. Y todos queremos volver al hogar. Cada uno de nosotros mira el cielo estrellado con la esperanza de que allí, en algún lugar lejos, esté nuestro hogar. No en el espacio, sino más allá. Al fin y al cabo, no estamos mirando a las estrellas y pensando qué hay allí. Fíjate en dónde estamos mirando. Estamos mirando el espacio interestelar. Estamos mirando mucho más lejos y más profundo de lo que vemos estos puntos en el cielo. ¿No es así? Sí, cada uno de nosotros siente que Dios está en nosotros, no en algún lugar de fuera. Y cada uno de nosotros conoce este camino más corto hacia Dios. Antes decían, pasa a través de nuestro corazón. Bueno, el corazón es solo un órgano. Pasa a través de nuestra alma. Esa es la única puerta por la que podemos entrar. Es el camino más corto que tenemos que recorrer toda la vida. Y, por desgracia, no son muchos los que pueden atravesar. Eso es lo triste. ¿Y por qué es triste? Porque Satanás es fuerte. Porque los demonios nos sujetan la lengua. Porque la gente no conoce la verdad. Incluso aquellos que aspiran sinceramente a Dios se extravían. Se pierden entre las líneas, entre las comas, entre los preceptos fariseos. ¿No es así? Así es. O los escribas les confunden, o los demonios por dentro se enorgullecen y la persona se extravía. Se extravía del camino más sencillo, pero más corto. Si miramos en el plano físico, el mundo espiritual está tan cerca de nosotros que no hay espacio ni para dar un paso. Está dentro de nosotros, no tenemos que ir a ninguna parte, pero vamos a él toda la vida y frecuentemente no llegamos. Porque incluso en la distancia más corta entre nosotros como personalidad y la puerta abierta al mundo espiritual, se encuentra el diablo, el que vive en lugar de nosotros. Y eso es horrible. Ahí es donde está el problema. Él cierra todas nuestras posibilidades ante nosotros. Nos hace servir a sí mismo. Nos hace hacer las cosas más estúpidas e inútiles. Nos hace codiciar lo terrenal, lo muerto.
soñar con casas, soñar con el poder, soñar con el amor terrenal. No digo que sea malo, pero el amor terrenal no puede sustituir al amor a Dios. No puede. Porque cualquier amor terrenal que haya aquí, si no está respaldado por el amor verdadero, es temporal. Pasa un corto periodo de tiempo y si no se convierte en un hábito, todos se separan. Después de hartarse de los juegos, las hormonas se disminuyen y ya está. ¿No es cierto? Díganme con sinceridad. Solo dilo a solas, no al lado de tu pareja, porque somos unos mentirosos. Cuando nos sentamos al lado de nuestra pareja, diremos, no, estamos bien, llevamos 10 años juntos y el amor va en aumento. Pero eso no es lo que tenemos en mente. Y el diablo se divierte contigo mientras mientes. ¿Ya ves lo sencillo que es? Simplemente no mientas y no tengas miedo de Satanás. De lo contrario, nunca llegarás a ese loto del límite más lejano. Nunca. Te quedarás entre bastidores, haber quemado tu propia vida para nada, haberla quemado en el fuego del odio, envidia y las estúpidas esperanzas. Miren cómo actúa realmente la conciencia con nosotros. Permítanme dar un ejemplo sencillo. Después de todo, ¿cómo vive su vida una persona controlada por Satanás? Un ejemplo sencillo. Claro. Vive con los recuerdos del pasado y las esperanzas del futuro. ¿Por qué no vive en el ahora? Porque no tiene el ahora. ¿Cómo vive una persona que tiene experiencia espiritual? No estoy hablando de la libertad espiritual, incluso. Me refiero al que tiene incluso una experiencia primaria de contacto espiritual con el mundo espiritual. ¿Cómo vive? ¿Vive en el pasado? No. Sí, tiene esperanza en el futuro y ruega por ello a cada momento, para llegar a estar hombro a hombro con los más dignos de este mundo, para entrar en el mundo espiritual, ser igual entre los iguales. ¿No es así? Así es. ¿Pero acaso vive en el futuro? No, amigos. Espera estar hombro a hombro, pero vive siempre en el ahora. ¿Por qué? Porque simplemente no puede haber un momento mejor que un momento de contacto con el mundo espiritual. Este es el hogar, este es el placer, este es el paraíso. El paraíso que comienza aquí, no en algún momento, en algún lugar, después de la muerte. Después de la muerte, amigos míos, hay dos caminos: al abismo, a la subpersonalidad o al mundo espiritual. Pero al mundo espiritual, después de la muerte, solo puedes venir cuando te lo has ganado, cuando ya estás viviendo en él. ¿Lo entienden? Si no vives en el mundo espiritual ahora, cuando estás vivo, ¿cómo vas a entrar en el después de la muerte? Dime. Una simple pregunta. La vida es ahora, aquí, y nunca termina. ¿Saben por qué? Lo explicaré de forma sencilla. En este mundo material, nada es estático, nada en absoluto. Todo está en movimiento. Nada puede, ni siquiera la partícula más pequeña, no puede permanecer estable ni siquiera un instante. Todo se mueve, todo el universo hierve y se mueve. Siempre está avanzando hacia su finalización. Las galaxias también desaparecerán, el universo desaparecerá. Desde el momento en que aparece, desde el principio, se mueve hasta su final. Y todo en él está ligado a eso. Y Satanás es mortal, y nuestra conciencia es mortal. Todo terminará, todo desaparecerá. ¿Por qué? Porque hay hoy, hay mañana y hubo ayer. Y en el mundo espiritual no hay movimiento. No hay nada que mover. Allí no hay materia. No hay obviamente muerto. Hay eternamente vivo. Y cada uno de nosotros conoce esta verdad. No hay envidia, ni resistencia, ni rivalidad, porque todo esto solo ocurre en una lucha por la vida. Bueno, no por la vida, sino por las mejores condiciones de existencia, la existencia temporal. ¿Por qué luchamos aquí, matándonos unos a otros? Para que vivamos con más riquezas, para que más gente nos obedezca. A decir verdad,
Aquí nos matamos para que alguien al que no conocemos, no hemos visto, puede que lo vean en la televisión, pero no lo conocemos personalmente, viva feliz y dulcemente. Que su familia y las generaciones futuras vivan felices y dulcemente, pero no nosotros ni nuestras generaciones. Digamos la verdad, ¿no es así? Al matarnos unos a otros, ¿mejoramos nuestras propias vidas? No. ¿Podemos dejar a nuestras familias y seres queridos, a nuestros hijos, sin padre, así? ¿Convertirnos en subpersonalidades? ¿Qué hay de espiritual en eso? ¿Qué sentido tiene? Estos son los juegos de nuestra conciencia, pero desde la posición de la conciencia siempre podemos explicarlo bien, ¿sí? ¿Qué pueden estar orgullosos de nosotros? ¿Y para qué sirve el orgullo? Gloria, ¿para qué la necesitamos? Ajá. Pues bien, para que a nosotros como subpersonalidad nos alimenten. Recuerden, para que estén orgullosos de nosotros como subpersonalidad. Dime, ¿un ángel necesita que le recuerden? ¿Necesita un ángel la atención de otras personas? Una simple pregunta. Voy a poner un ejemplo sencillo para los que no entiendan a qué me refiero. Dime, si tienes mucho oro, ¿necesitas cobre? Bueno, entiendo la codicia humana. Necesitas todo, sí, y más cantidad posible. ¿Pero cambiarías el oro por el cobre? No. ¿Por qué no? Porque tienes oro y el cobre es más barato. De nuevo, ya saben, la conciencia de algunas personas empieza, depende de cuánto oro, cuánto cobre. Chicos, no se burlen, no escuchen su conciencia. Y más aún, no troleen, no lo hagan. Ya saben de lo que estoy hablando. Sí, tus demonios se enfurecen. Sí, no les gusta escuchar esto. Sí, ahora están sembrando un montón de pensamientos desagradables en ti, rechazando. ¿Por qué? Porque se sienten mal. Es difícil para los demonios escuchar ahora. No es interesante para ellos. Ese es el punto. Pero cada uno de ustedes siente diferente. Siente esperanza en su interior, calor, sensación de hogar. ¿No es así? Alegría y amor. Pero el amor no lo sienten todos. El amor hay que ganárselo. Y hay que esforzarse mucho para llegar a sentir este verdadero amor. Sentirlo tanto que las alas se desplieguen y el tiempo desaparezca, para que solo haya alegría y amor. ¿No es así? Ese es el significado. Ese es el significado. Y sabes, me gustaría tocar otro aspecto, en este caso, de las prácticas espirituales. ¿Y por qué las prácticas espirituales nos dan ánimo realmente? ¿Y por qué después de realizar estas prácticas espirituales, a menudo caemos en un estado en el que se nos explota por dentro? ¿Verdad? La euforia, ¿no? O bien, la euforia en algunas personas, o en caso de otras, la conciencia se enfurece y empieza a lanzar un montón de problemas. No deja en paz. Aunque ya hay prácticas. Por supuesto. O sea, es una experiencia común y práctica. Entonces, aquí es muy sencillo. Cuando uno, en efecto, realiza una práctica espiritual en la etapa cuando comienza a sentir el mundo espiritual, entonces para la conciencia esto se vuelve duro y doloroso. Realmente duro y doloroso. Y uno se separa de la conciencia y ya no capta este dolor de la propia conciencia, porque se aparta de ella. Esta ya no tiene ese poder sobre uno, pero cuando vuelve, cuando sale de la práctica, entonces la conciencia retoma su posición dominante. Mientras que durante la práctica espiritual, la persona se repone con el amor de Dios, Alat, y sale con esta luz radiante, con esta inspiración. Y así, en las etapas iniciales, cuando se adquiere esta experiencia inicial, cuando una persona aún no está adaptada a ella y la conciencia no está sometida, esta última empieza a quitárselo. En primer lugar, solo sintió dolor y sufrimiento y miedo, porque los demonios tienen mucho más miedo que nosotros. Y así, este miedo a la experiencia, el miedo a la muerte, que la conciencia experimenta cuando la personalidad comienza a crecer espiritualmente, es inmenso y devastador. Entonces, aquí empieza a trasladar este miedo a una persona. ¿Por qué? ¿Y para qué? Lo más importante, para que la persona comience a poner su atención, llena del poder del amor, en las cosas mortales, en los problemas, en algunos puntos contradictorios, digamos, en las cosas materiales,
E inmediatamente la persona que ha obtenido esta experiencia espiritual, una experiencia colosal del hogar, inmediatamente se mete en nuestra sociedad terrenal hasta el fondo. Y, naturalmente, todo desaparece. Solo quedan los problemas y los recuerdos. Y la siguiente vez le resulta mucho más difícil alcanzar incluso ese nivel de unión espiritual con el mundo espiritual que la vez anterior. ¿Por qué? Porque la conciencia está en guardia. Y uno tiene que hacer mucho esfuerzo para alejarse de la conciencia, para observarla, para controlarla, sujetarla y solo entonces sumergirse en la práctica espiritual, en este loto infinito. De lo contrario, no funcionará. ¿Lo entienden? Y cuando uno ha avanzado un poco espiritualmente, tiene más libertad sobre la conciencia. Entonces hay otro efecto del que nos habló Tatiana, la euforia. Esta es la siguiente etapa. Después de esa desestabilización, digamos, viene el efecto de la verdadera euforia. Una persona sale de la práctica y no entiende dónde está el mundo. No puede orientarse en esta tridimensionalidad y permanece en la euforia durante mucho tiempo. Y se siente como, no borracho, sino como una droga, además fuerte. ¿Por qué? Y en algunos casos incluso se le puede tomar una muestra de sangre y encontrar una gran cantidad de opiáceos endógenos. ¿Por qué? Porque la conciencia, cuando experimenta el miedo real al fuego del amor de Dios, experimenta sufrimientos. Nuestra conciencia está estrechamente conectada a nuestro cerebro. Y aquí comienzan a producirse, como consecuencia del bloqueo del trauma y el dolor, digamos, nuestros opiáceos endógenos, pero eso también pasa con el tiempo. Y en la etapa posterior, una persona, como en la tercera etapa, cuando estás realmente, ya sabes, en el umbral de la libertad final, que ha ascendido en la práctica espiritual al hogar, allí está el hogar, está la alegría y el amor. Y cuando uno sale, la conciencia ya no le toca. No existen estas reacciones en el cuerpo. Eso no quiere decir que haya adaptación, adecuación o cualquier otra cosa. No. Esto significa que la conciencia ya se ha sometido y en cierto modo se ha resignado a su destino. Es decir, no ofrece una resistencia tan agresiva, aunque nuestra conciencia es como un animal salvaje que puede atacar a una persona en cualquier momento. Si una persona incluso está en ascenso, digamos, casi un ángel, todavía es capaz de caer. Hemos hablado de ello muchas veces, porque el diablo es fuerte y ha visto a muchos. Saben, uno nace como personalidad, tiene una experiencia de contacto con el alma, porque no es más que una parte de ella. ¿Sí? Y, naturalmente, tiene experiencia, pero no hay comprensión. Es como una hoja en blanco. Tiene que estudiar todo, establecerse, y la conciencia es una parte de, ¿cómo se puede decir? Una parte del absoluto, sí, o la mente única, o el sistema. Sí. Se puede decir sencillamente, o como, tomémoslo en términos religiosos, ¿sí? Existe Satanás. Eso es un todo, y hay demonios, son su parte. Y nuestra conciencia también está relacionada con el diablo, en lenguaje religioso, y posee la experiencia de miles de millones de años. Ha visto de todo. Igor Mikhailovich, hay una pregunta. Está claro que el amor perfecto destierra todo temor, y cuando uno está en este estado de amor, entonces no puede haber miedo. Aquí no hay lugar para el miedo. No hay lugar para el miedo. Está la experiencia del profeta. Verás, si cuando él estaba experimentando el miedo, que no está asociado, creo, con las imágenes, como la conciencia está acostumbrada, y entendiendo que el miedo siempre está ligado con algunas imágenes, proyecciones del futuro, etc. Pero en la experiencia del profeta hay 3 momentos que son muy interesantes. El momento del primer encuentro con Jibrail, cuando realmente experimentó el miedo y llegó a casa y le dijo a su esposa, ¿sabes? Dijo, tenía miedo por mí mismo, y su corazón se estremeció y le costó mucho tiempo superar ese miedo y pidió que le dieran cobijo. Ese fue el primer momento en que tuvo miedo. El segundo momento, el hombre, estando en estrecho contacto con Jibrail,
En el repetido estrecho contacto con Jibrail, un día pide que el Espíritu Santo se manifieste en su verdadera forma, a lo que Jibrail dice, no podrás soportarlo. El profeta insistió mucho. Naturalmente, en un momento dado se desmayó cuando el Espíritu Santo se manifestó en su verdadera forma. Él también se asustó. Y cuando ya Jibrail tomó forma humana, le dijo, no tengas miedo, Mohammed. Y el tercer momento, cuando la persona se desarrolla en el amor y llega, como la historia del profeta, al loto del límite más lejano. Pues el profeta también en ese momento experimentó un miedo intenso, porque describe que cuando Gabriel ya lo había llevado allí y lo dejó, escuchó la voz del Señor diciendo, deja que se disipe tu miedo, oh Mohammed, acércate para alcanzar el loto del límite más lejano. ¿Qué clase de miedo es este? ¿Es de otra naturaleza? No, y todos pasan por ello. ¿Puedo explicarlo? Chicos, intentaré explicarlo de forma sencilla. Entiendo que hay muchas interpretaciones. Y en el Islam, no solo en el Islam, mucha gente que está lejos de la religión, de la experiencia espiritual, lo cuentan de diferentes maneras. Bueno, solo lo explicaré tal y como lo conozco, basándome en las realidades que existen en este mundo. Por supuesto, es el miedo primario, el miedo de la conciencia. Cuando una persona, aunque sea elegida por Dios mismo, sigue siendo un ser humano. Tiene la misma conciencia que tú. Y cuando se enfrentan con la fuerza real, verdadera, en su interior, saben cómo es. Es difícil de explicar en este mundo. Cuánto es. Saben, esto es como en tu interior se ha manifestado todo el mundo. Y sabes que no es la conciencia. La experiencia primaria de esa separación en observador y conciencia, cuando ves al Espíritu Santo dentro de ti, sientes a Satanás. Es aterrador. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de esta experiencia hay de nuevo una fusión con la propia conciencia. Entonces surge el miedo. Tatiana dijo que el profeta experimentó el miedo. Sin embargo, el profeta experimentó el miedo solo una vez, la primera vez. Luego fue su conciencia la que experimentó miedo. Cuando le dijo a Jibrail que revélate, dijo, quiero verte. Jibrail le contestó que de todas formas no me verás y esto puede destruirte. Pues aquí, ¿cómo se los explico? Es de otra naturaleza. Imagínate, la materia y la antimateria, aquello de lo que está tejido el mundo entero, una fuerza tremenda, si se manifiesta en forma concentrada en una fantasía, mientras que nuestro mundo no es más que un pensamiento momentáneo del mundo espiritual, Dios mismo, en el que tenemos miles de millones de años y tanta variedad, donde tú y yo estamos y somos individuales, vivimos, y en este mundo de la fantasía nacen ángeles vivos reales, multiplicando el mundo espiritual. Así es la voluntad de Dios. Nada es imposible para Él. Y si este poder se manifestara en el mundo material, entonces, ¿saben por qué es imposible de ver? Pues el arcángel le dijo, te morirás, y en este caso se refería a la conciencia, y al profeta que, como ángel, aún era inmaduro. Pero el profeta, por eso es el mejor de todos, es... ¿Cómo decirlo? Saben, hay que conocer su carácter. Es, aunque moriré, pero moriré en alegría. Y cuando perdió la conciencia, solo por una ligera manifestación, no se manifestó. Si se hubiera manifestado el Espíritu Santo tal y como es en este mundo habría dejado de existir. Solo sopló ligeramente.
digamos, en dirección al profeta. Solo intensificó ligeramente su presencia en él. En este caso, incluso cerca de él, a su lado. Y naturalmente la conciencia del profeta simplemente se desconectó, es decir, se quedó dormido, perdió el conocimiento. Y cuando volvió en sí, por supuesto, la conciencia estaba temblando mucho. Pero en ese momento el profeta sintió alegría. La primera vez, por supuesto, tardó mucho tiempo en volver en sí. Pero esta vez el profeta ya no tenía miedo. Fue su conciencia la que tenía miedo. Y la tercera vez, la conciencia se aferró fuertemente a él. Cuando tuvo que dar ese paso decisivo en la vida para ir más allá de este límite lejano del loto, dejar este mundo material y convertirse en aquel en quien se había convertido. Entonces el mismo Señor le dijo, no tengas miedo. Es decir, no te sometas a Satanás más. Esa es la cuestión. Y él dio ese paso, a diferencia de muchas personas que, incluso al llegar a ese punto, no pudieron hacer frente al miedo trivial cuando la elección era la vida o la muerte, entendiendo y comprendiendo que es simplemente la conciencia, las personas. Fiado en mi Dios, asalto la muralla. Sí. Muchos dirán, ¿cómo es posible? Amigos, les explicaré cómo es posible. Es con lo que empezamos. Cuando sientes el amor en tu interior, cuando entiendes que Dios existe, cuando aspiras a Él, tú, amigo mío, guarda silencio. Tus amigos se ahogan en el agujero de hielo y tú intentas escapar. He aquí la respuesta. Cuando la conciencia es todavía demasiado fuerte y nosotros, verán, queremos convertirnos en ángel, pero seguimos siendo un mono. Tratamos de no perder algo aquí. ¿Pero qué perderás aquí? Lo diré de otra manera. ¿Qué tienes aquí que te pertenece? Nada. Si una persona posee algo, debería poseerlo para siempre. Mientras que solo lo posee mientras vive. Es como entrar en un hotel. ¿Qué es lo tuyo allí? Solo el tiempo en el cual te hospedaste. ¿Y el tiempo es tuyo? ¿Lo controlas? Es como una hoja que cae en un río. Fluye con él y cree que es la vela de algún barco, cuando en realidad es solo una hoja caída. Así que todo es muy simple. Muy simple, amigos. Lo principal es dejar de tener miedo, es decir, dejar de servir a Satanás por dentro, mirar con sensatez. Ten valor y mira dentro de ti. ¿Quién eres y qué eres? Responde a la pregunta más importante. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres eternamente estar en el amor y la alegría con el más digno de los más dignos? ¿Quieres ver el rostro de Alá mismo? ¿O quieres convertirte en una subpersonalidad? ¿Saben lo que es una subpersonalidad? Eres tú mismo. Pues te han sacado de tu cuerpo, pero todo se ha quedado. ¿Y saben qué es lo peor? Se dan cuenta de que no tienen cuerpo, pero les aprieta tanto que no pueden respirar. De ahí un montón de miedos, historias sobre cómo rechinan los dientes, crujen las costillas. No hay costillas ni dientes, pero duelen como los de verdad. Y los problemas que tienen, la ansiedad, la suciedad, la envidia, la ira, todo se mantiene, pero se agrava mucho más. ¿Y saben qué es lo más triste de la subpersonalidad? Que allí una persona entiende quién es y ya no vive sola, sino en compañía de sus demonios que ella misma ha criado, porque nosotros mismos los criamos. Son solo pequeños demonios, una fantasía, una ilusión.
pero son el vínculo entre nosotros como personalidad y este mundo tridimensional. Y aquí es donde está el problema. Para la conciencia, este mundo es valioso. Para ella, todo tipo de baratijas, chucherías, todo es valioso. Para ella, la vida aquí es el presente. Bien con la ilusión de la eternidad, porque ninguno de nosotros, si entendemos, sabemos que moriremos algún día, y toda la cuestión es que algún día lo entienden, y cuando nos encontramos cara a cara con la muerte, créanme, la he visto muchas, muchas veces, la he mirado a los ojos muchas, muchas veces. No hay nada allí. Cuando entiendes eso, entonces no hay nada de valor aquí, nada más que amor, alegría y vida, salvo esos pequeños ángeles que hay en cada uno de nosotros. Eso es lo que tiene valor. La vida humana es valiosa. El amor es valioso porque concede la vida. Y Dios es muy valioso porque Él lo es todo. Y todo lo demás, todos nuestros problemas, preocupaciones, sí, hay que resolver. Vivir, comer, construir, crear, es necesario. ¿Cómo no? Tenemos que desarrollarnos como sociedad en su conjunto y cada uno de nosotros individualmente. Es importante, pero es temporal. Todo desaparecerá, incluso este universo, y muy pronto. Y desde la perspectiva del mundo espiritual, ni siquiera será mañana, para los que entienden a qué me refiero. Y esa es la verdad de la vida. En esto está, yo diría, todo el problema de la humanidad, que hemos olvidado quiénes somos, que hemos distorsionado muchas cosas, tan ansiosos por alcanzar algún tipo de altura en busca de la atención de los demás, de acumular atención, de hacerse más fuertes. Pero eso es magia, eso es estupidez, todo es temporal. Persiguiendo la ilusión, hemos perdido la verdad, hemos perdido la realidad, pero cada uno de nosotros lo ha guardado y cada uno de nosotros lo siente. Al fin y al cabo, de lo que estoy hablando ahora no es nuevo para nadie, ¿no es así? Díganme, ¿quién de ustedes no siente, sabe y comprende esto? Todos ustedes saben, sienten y entienden lo que digo. Y comprenden que no hay nada más valioso que el amor. No hay nada más valioso que esta conexión entre nuestras almas. Que esto es el sentido mismo de la existencia. Que todos somos uno. Que esto debería ser una conexión indisoluble, pero nosotros mismos rompemos estas conexiones. Hacemos todo el servicio de Satanás para convertirnos en subpersonalidades, para romper nuestro vínculo con los demás. ¿Por qué? Ser un individuo es ridículo. Es ridículo hablar de individualidad cuando estamos sometidos a los demonios, a nuestra propia conciencia, al menos a los dos. Una persona sometida a la conciencia, por muy inteligente que sea, es un esclavo. Tiene al menos dos amos. ¿Esto no los recuerda nada? ¿No han oído de esa sabiduría que vino aquí de la antigüedad? Siempre se ha sabido y siempre se ha dicho. Luego la quitaron, olvidaron. Nos hemos dejado llevar por el ajetreo y el juego hasta tal punto que nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de nosotros mismos. Es eso lo que es más terrible. Pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros quiere ser amado, que le amen. Pero por alguna razón no queremos amar. ¿Nos han hecho olvidar cómo hacerlo? O perdón, nos lo ha prohibido Satanás. Y lo escuchamos, traicionando a Dios. Esa es la cuestión. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos los que tendemos la mano a nuestros amigos, sacándolos de estas frías aguas a tierra firme, ¿o somos los que huimos cuando nuestros amigos se ahogan? Creo que vale la pena pensar en ello. Sabe, Igor Mikhailovich, los sufíes también decían que hay personas que desean este mundo y hay las que desean el mundo futuro.
Pero ¿dónde están los que desean a Dios? Y esto es realmente un pensamiento muy profundo, lo que usted dice hoy, porque si deseas a Dios, puedes estar en diálogo con Él continuamente, en el aquí y ahora. Sí, La conciencia siempre está asustando y alejando por algún futuro incierto, el miedo de un futuro incierto, si estarás con Dios o no. Pero la comprensión de que en cada segundo tú puedes entrar en contacto con el mundo espiritual y que cada segundo es una oportunidad de ese diálogo, porque cuando establece unos objetivos lejanos, la gente se despista mucho y muchas personas dicen que tienen algunas dificultades y falta de voluntad para hacer algunas prácticas espirituales. por supuesto. Posponen todo eso, pero entiendes que cada segundo es una oportunidad de estar en el diálogo, una oportunidad de permanecer en contacto, una oportunidad de responder a ese llamado interior que se produce dentro de ti. Sabes, puedo decirte que cuando uno tiene el amor por el mundo espiritual, entonces cada instante en que te ves obligado a distraerte por algo terrenal, ahí es donde viene el dolor y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque puedes dar tu amor al mundo espiritual y recibir en este momento el amor de Dios mismo, volverte más fuerte, volverte más vivo, pero estás obligado a prestar atención a las cosas terrenales. ¿Lo entiendes? Esto es lo que te hace sufrir, pero por otro lado, cuando te das cuenta de que puedes aumentar el mundo infinito, ayudar a un ser mortal como tú a encontrar la vida, esto es edificante. Es realmente edificante. Y entonces tus distracciones tienen sentido. Entonces la ruptura con el mundo espiritual durante estos momentos están justificados. De todos modos, te quedas con Él. Por supuesto, la oración es incesante cuando el Espíritu Santo mismo ora dentro de ti. Por supuesto, es eterno y perpetuo. Lo principal es no dejar de escucharlo, estar siempre en contacto con Él. Y sabes, mucha gente comete el error. Ahora recordé un poco y lo explicaré. Cuando una persona ha realizado la práctica espiritual, sale, no importa si está con euforia o con miedo, como hemos hablado hoy, pero entonces se distrae y la oración en su interior se detiene. Si uno deja de rezar en su interior, también dejan de hacerlo los ángeles dentro de él. Entonces rompe esta conexión. Bueno, solo ocurre cuando una persona, digamos, se asomó por la ventana a Dios y corre hacia Satanás. ¿Saben? Eso no está bien. Hay que estar siempre con Dios. Incluso si tienes que trabajar mucho físicamente, mentalmente o de alguna manera, comunicarte con mucha gente. ¿Y quién te impide vivir y disfrutar? ¿Quién te impide, amigo mío, vivir? Nadie. ¿Puede alguien prohibirte amar a Dios? Nadie. Excepto tú mismo. Sabe, Igor Mikhailovich, esto me recuerda una historia que fue contada por el profeta. La gente que estaba cerca de él sentía el estado de gracia y le dijeron al profeta: «Sabe, profeta, estando a su lado, el corazón se suaviza y uno se siente como si ya estuviera en el otro mundo. Pero en cuanto nos alejamos de usted y nos involucramos en algunas preocupaciones, la esposa, los hijos, etc., no nos reconocemos a nosotros mismos». Por supuesto. Y él les decía en ese momento: «Mantengan ese estado cuando salgan de mí. No lo pierdan. Y entonces los ángeles morarán en su casa también». Efectivamente, y muchos se sorprendían. ¿Por qué? Diciendo, cuando estás al lado, estás vivo, estás ahí. Al alejarse, ya no está. Dicen, es como cerca de la estufa. Sí, cuando estás cerca de la estufa, te sientes caliente y bien, pero cuando te alejas, hay un viento frío y el mundo cambia. Pero en realidad, amigos, nada cambia, simplemente lo perdemos. Nosotros mismos estamos perdiendo a través de nuestra atención. La estamos poniendo en el lugar equivocado. Mientras que lo más importante es nuestra atención. Ya hemos hablado de esto antes y volveremos a hablar de ello. Creo que vamos a hablar de ello más de una vez para que, aunque lo sepan, capten la esencia. La atención es la herramienta más importante, así que, amigos míos, invirtámosla en amor, en alegría y empecemos con lo sencillo.
Amémonos los unos a los otros. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias por su amor. Gracias, amigos, por su amor. Cuanto más amor dan al mundo espiritual, más los ama Él. Recuerden esto. Gracias.